Buenas noches, gracias por su puntualidad. Con el objetivo de precisamente premiar esto, pues vamos a comenzar en lo inmediato. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Katy Noriega Góngora, soy asociada principal del estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Ulluría. Y el día de hoy, en coordinación con el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, hemos preparado para ustedes esta sesión. Es una sesión que esperamos aporte desde lo práctico, mayor detalle o mayor conocimiento sobre la reciente problemática en la que nos hemos metido, por decirlo de alguna manera, con ocasión de los recientes cambios normativos aprobados para este contexto. Y bueno, también para compartir con ustedes, de repente al término, nuestros amigos del instituto nos ayudan con ese detalle, pero compartir con ustedes que estamos próximos a iniciar un siguiente programa de distintas obligaciones laborales que, como en la sesión de hoy, van a tener un enfoque jurídico, pero sobre todo práctico, que les aporte desde sus distintos roles, tanto en su actividad empresarial, en su posición de trabajadores, de asesores externos, entre otros. Dicho esto, bueno, vamos a hacer una sesión muy corta, sucinta, práctica, y de nuevo quedamos a su solicitud para responder preguntas que, por favor, nos aporten a la generalidad de los participantes. Sé que muchos pueden tener preguntas específicas respecto de sus rubros, etcétera, pero hoy vamos a ceñirnos al marco general. Hablemos entonces de tercerización laboral. Recientemente ha operado una modificación reglamentaria que nos hace preguntarnos en qué está el tema de tercerización de servicios en el Perú, qué es lo que tendría que tener en cuenta si soy una empresa que contrato a otras para que me ofrezcan este servicio, si tengo contratistas, locadores, etcétera, o si yo soy una contratista o un locador que ofrezco servicios de tercerización laboral. Como veremos a continuación, la normativa hace que nos tengamos que preocupar hacia arriba o hacia abajo sobre cómo van a operar estos cambios y qué puedo hacer para irme preparando en este plazo de adecuación que va hasta agosto de este año. Lo primero que tenemos que tener claro todos es qué entendemos por tercerización, para que digamos que hablemos el mismo lenguaje en lo que resta de la sesión. Y por tercerización lo que tenemos que entender es una cesión de una parte integral de mi proceso productivo. A mí me gusta mucho utilizar este ejemplo para graficar qué entender por etapa integral del proceso productivo. Imagínense que somos una empresa que fabrica panetones y tenemos una gran franja que se puede segmentar en etapas. Nuestra primera etapa del proceso productivo será probablemente la preparación de la masa. En una siguiente etapa pasaremos al horneado, en otra siguiente haremos la verificación de calidad de los productos, en una más haremos el empaquetado y finalmente organizaremos la distribución. Cada una de estas etapas son, por ponerlo en un ejemplo muy sencillo, parte de mi proceso productivo general. ¿Qué es lo que me dice la tercerización? Que yo puedo tomar una de estas etapas y ponerla en manos de un tercero. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, encuentro que hay una empresa especialista en el proceso de empaquetado de productos alimentarios, que resulta que no solo es conocida en el mercado, es eficiente y funciona con un precio razonable para conseguir mis objetivos, y la contrato, yo me olvido completamente de ese momento de mi actividad. Yo no estoy compitiendo con mi personal, con ellos en la fase de empaquetado de los productos, sino que se lo estoy encargando íntegramente. Hay una cesión de la parte del proceso productivo. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? Es parte de las preocupaciones que tiene que resolver esta empresa altamente especializada y que seguramente lo podrá hacer mucho mejor que yo, porque tendrá un procedimiento adecuado, porque tendrá estándares de calidad, porque le exigirá determinada experiencia a sus trabajadores, porque tendrá los insumos, las bolsas, las cajas, etcétera, para poder encargarse de este servicio. ¿Ok? Entonces, en este caso, se unen dos empresas, una empresa que llamaremos principal, que es la que necesita el servicio,
y una empresa tercerizadora, contratista, locadora, como ustedes la conozcan, que se lo ofrece. Estas dos se vinculan contractualmente para cumplir este fin. Esta empresa tercerizadora, para ejecutarlo, tiene por supuesto que contar con su propio personal, su capital humano, lo que mueve la empresa. Y estos trabajadores en cuestión estarán bajo un vínculo laboral exclusivo con la empresa tercerizadora. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras notas características debe tener esta tercerización? Y digo notas características porque en una primera etapa hablamos de los elementos indispensables. Los elementos indispensables que nos exigen que se entregue una etapa integral del proceso productivo, que esta empresa tercerizadora cuente con suficiencia e independencia técnica, administrativa, financiera y material, que tenga bajo su exclusiva subordinación a los trabajadores y que ejecute la actividad por su exclusiva cuenta y riesgo. Pero además de eso necesitamos otras luces, ¿no? ¿Qué es lo que mira un inspector a la hora de verificar si estamos hablando de una tercerización correcta o incorrecta? Bueno, estas son algunas de las características, ¿no? Si estoy eligiendo una empresa líder en el sector, probablemente tendrá pluralidad de clientes, no me va a prestar solo los servicios a mí, no existe solo por mí, no es una creación de mis ex trabajadores para a través de otro aparato hacer lo mismo que hacían desde dentro. Estamos hablando de una empresa constituida para estos fines que podría contratar conmigo o con cualquier otro que necesite eso en el mercado. Además, debe contar con sus equipos propios o bajo su exclusiva administración. Esto quiere decir que si, por ejemplo, necesita montacargas, serán de su propiedad o por lo menos nos habrá alquilado y esta será la exclusiva responsable de la ejecución del servicio. Yo no se los presto, por darles un ejemplo. También debe tener una inversión de capital y autonomía patrimonial, es decir, no solo tenemos a un grupo de amigos que se juntaron para ejercer empresas, sino que además han hecho una inversión en el desarrollo de esa empresa. Y por último, normalmente este tipo de servicios se paga a través de la asignación o la delimitación de una obra o servicio integral. ¿Qué más ocurre? ¿O qué más ocurre en las tercerizaciones que a nosotros nos interesan? Todo esto bajo la normativa tal cual la conocíamos. Todavía no les estoy hablando de ninguna novedad. Bajo esta normativa, pues nos interesa el caso de la tercerización de servicios que implica desplazamiento de personal. Es decir, la empresa tercerizadora, contratista, locadora, como la conozcan ustedes, va a ofrecerme un servicio a mi empresa principal y para resolver, ejecutar, desarrollar este servicio, va a desplazar a un grupo de sus trabajadores a las instalaciones de la empresa principal. ¿Cuándo existe desplazamiento? ¿Cuando los manda un día en el año? No. Existe desplazamiento cuando al menos este personal permanece más de un tercio de los días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización. O 420 horas, o su equivalente, 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro de un semestre. Si alguno de estos requisitos se cumple, estamos hablando de una tercerización con desplazamiento de personal, que es precisamente sobre la que pone atención la inspección laboral. Entonces, hasta aquí tenemos cuáles son las características de la tercerización tal cual ustedes y yo la conocíamos antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 001-2022-TR. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia? De repente es un poco más de lo mismo, solo que con otras palabras, pues le diré que lamentablemente no es un poco más de lo mismo. Si antes teníamos que cumplir con determinados requisitos básicos y con determinadas notas o características adicionales que debían cumplir estos contratos de tercerización, lo que teníamos como norte era que mientras cumpliésemos con eso, la tercerización que ejecutábamos era legal y válida. Era una manera de organizar mi actividad. Eso estaba permitido. Pero con el cambio normativo, que ojo, no elimina los requisitos de los que les acabo de hablar, sino que agrega algunas precisiones que lo vuelven más riguroso, lo que hacemos es dejar por fuera algunos supuestos que antes podíamos hacer y que ahora en principio, o bueno, a partir de agosto que se comienza a fiscalizar, ya no podría hacerse. Lo primero, la nota característica de esta modificación es que se introduce el concepto de núcleo de negocio. Antes de este cambio que ofrece el Decreto Supremo 001-2022-TR, el término núcleo de negocio no existía. No lo van a encontrar ni en la ley de tercerización ni en su reglamento.
Esta es una novedad de este cambio normativo. Ahora vamos a hablar del núcleo del negocio, no se preocupen, pero es muy importante que tengamos en el radar que este quizá es el cambio más importante que se incorpora en materia de tercerización. Lo segundo es que la norma anterior nos permitía tercerizar actividades principales o complementarias siempre que fuesen integrales. Así, si por ejemplo, imagínense, yo era una empresa minera y como empresa minera, pues seguro yo tendré mis etapas para poder trabajar el mineral, yo podía contratar con una empresa tercera la fase de explotación del mineral. Esta sin duda era una actividad principal. La explotación es un momento, digamos, de mi proceso productivo indispensable para concluir en la venta de los minerales. Pero yo la podía ejecutar mientras se le entregase íntegramente al tercero que cumpliese las características que ya hemos revisado. Pero no era lo único que podía tercerizar. También, imagínense, yo tenía un comedor para mis trabajadores y resulta que no lo quería administrar con mi personal propio. Era un trabajo para el que yo no estaba preparado, yo no daba con esto de hacer menús balanceados, de comprar los insumos necesarios, de cocinar, de repartir. Mejor contratemos una empresa especializada. ¿La alimentación era parte de la actividad principal? ¿La minera se dedica a algo vinculado a la alimentación? La respuesta es no. ¿Lo necesita? Sí, sin duda, pero por eso es una actividad complementaria. El tema aquí es que mientras fuese una actividad integral, incluso si era complementaria, estaba permitido. Con el cambio normativo, se establece que las únicas actividades que se pueden tercerizar son las actividades principales. Esto nos deja por fuera las actividades que son parte del núcleo del negocio y las actividades complementarias. Ninguna de estas se podría tercerizar en principio. Tercero, o tercera gran diferencia, nosotros teníamos ya supuestos de desnaturalización de la tercerización, que como saben, cuando se producía la desnaturalización de la tercerización, lo que pasaba es que los trabajadores del tercero, de mi contratista, de mi locador, etcétera, se reputaban trabajadores de la empresa principal, como si siempre hubiesen sido sus trabajadores, solo que estaban mal contratados, estaban en la planilla incorrecta. ¿En qué casos podía ocurrir esto? Cuando no había autonomía empresarial, cuando los trabajadores no estaban bajo la subordinación de su empleador, o sea, del tercero, sino que bajo la mía, cuando ya había vencido el contrato entre empresas y aún así seguían prestando servicios, entre otros. La nueva norma que hace nos incorpora dos supuestos adicionales a los que les acabo de mencionar. Cuando el desplazamiento de los trabajadores se da para realizar actividades del núcleo del negocio, es decir, un supuesto prohibido, lo que acabamos de decir antes. O cuando el desplazamiento o la ejecución de la tercerización se da para desarrollar actividades complementarias, que antes sí estaban permitidas. Por último, ¿cuál es la otra gran diferencia? Que en la normativa anterior, la empresa principal solo tenía el deber de informar a sus trabajadores la identidad de la empresa tercera que iba a enviar a trabajadores a sus instalaciones. Es decir, si yo era la fábrica de panetones y yo iba a contratar con la empresa Juanito para que realice la parte de empaquetado de los panetones, yo tenía que informarle a mis propios trabajadores que por si acaso me iba a vincular con la empresa Juanito y que iban a llegar cierto número de trabajadores a las instalaciones. Punto. Ahora, además, se tiene que, el empleador de los trabajadores que van a ser desplazados tiene que precisar en su comunicación a sus trabajadores cuál es la unidad productiva, el ámbito en el que la empresa se desarrolla, o sea, el cliente, y dónde va a ejecutar sus actividades. ¿Ok? Esos son los principales cambios normativos que ofrece, que se incorporan, digamos, a los que ya teníamos. Ahora, les dije que pongamos mucha atención en la parte del núcleo del negocio. ¿Por qué razón? Porque este probablemente sea un cambio trascendental. Esto puede determinar qué actividades que hacíamos antes ahora ya no se puedan contratar con terceros. Yo voy a hacer una catarsis posterior respecto de las características de esta norma, si es legal o ilegal, si debería o no haberse regulado de esa manera, pero al margen de mi opinión personal o la opinión que puedan tener diversos juristas en torno al tema, no debemos perder de vista que esta es una disposición promovida por el Ministerio de Trabajo desde un sector bastante ideológico, no necesariamente operativo, no necesariamente se ponen los zapatos de las distintas actividades que antes de su nueva norma se tercerizaban. Y entonces, al incorporarnos este concepto del núcleo del negocio, que aquí lo podemos ver con más claridad,
lo que hacen es limitarnos significativamente la posibilidad o la libertad que tiene la empresa de organizar su actividad. Así, antes podíamos tercerizar todos el gris, el turquesa y el azul que ustedes ven en la pantalla. Podíamos tercerizar actividades complementarias, principales, y bueno, nucleares no existían, solo eran principales y complementarias. Todo eso se podía tercerizar mientras cumpliese con las exigencias que ya señalamos. Al día de hoy, lo que hace es crearse un nuevo concepto. Nos dicen, dentro de actividades principales, tenemos algunas que son el corazón de tu actividad, lo que distingue a tu empresa. Ese corazón no lo puedes tercerizar. Así que lo único que podrías tercerizar de ahora en adelante son las actividades que están en color turquesa, es decir, las principales no nucleares. Ese es el único espacio en el que podría darse la tercerización legítima. Esto que implica que si tenemos contratos en curso de tercerizaciones complementarias o de incluso tercerizaciones que antes de este cambio normativo entendíamos como principales porque el concepto nuclear no existía, se encontrarían prohibidas de aquí en adelante y esos trabajadores pasarían a la planilla de las empresas que contrataron el servicio de tercerización. Imagínense, de un día para otro incorporar a 100, 200 o 10 o 5 trabajadores que no tenías dentro de tu planilla y que precisamente habías contratado con otra empresa porque el servicio era más eficiente, porque estaba mejor capacitada que tú, pero que no te obligaba a asumir los costos laborales directos de este personal. ¿Qué ocurre? Como nuestro legislador quiere justificar la creación de este concepto de núcleo del negocio, nos dice, no te preocupes, vamos a ayudarte a definir qué cosa debes entender por núcleo del negocio. Y nos dicen que el núcleo del negocio será la parte de la actividad principal de la empresa que no corresponde a actividades especializadas o el resto de actividades principales que acabamos de revisar. Ya, pero eso suena muy bonito, muy poético. ¿Cómo lo identifico? Y nos da algunos criterios. Algunos criterios que, a decir verdad, no nos terminan por ser lo suficientemente útiles. El primero de ellos, el objeto social de la empresa. ¿Qué nos dice? Mira tu objeto social y todo lo que esté en tu objeto social vamos a entenderlo como actividad nuclear. Es decir, todo lo que está por fuera podrá ser principal o complementaria. Trata de identificar las principales que son las que sí podrías tercerizar. Pero un momentito, la mayoría de las empresas a la hora de regular, de registrar su objeto social, lo que tienden a hacer son redacciones súper amplias que les permita tener flexibilidad a la hora de elegir qué tipo de actividades van a ejecutar. ¿Qué ocurre con esas empresas? Imagínense que yo he puesto dentro de mi objeto social actividades de construcción. ¿Por qué? Porque yo quiero licitar con el Estado y para eso necesito un objeto social amplio que me haga elegible. Maravilloso. Según esta norma, si tú antes eras una empresa de construcción que por un lado contrataba a los exploradores para que hagan los cimientos, la explotación del terreno, etc. Por otro lado, contactabas a los que colocaban la estructura metálica de tu edificio. Listo. Por otro lado, contratabas de repente al personal operario que realizaba el levantamiento del cascarón. Luego contratabas a especialistas en diseño de interiores. Ok, eso ya no lo podrías hacer, porque en teoría todo eso forma parte de tu objeto social, que es actividades de construcción. ¿Y qué origina esto? Que una empresa que se ha estructurado válidamente y se ha relacionado de forma comercial con otras compañías que también están estructuradas válidamente, no puedan funcionar más en conjunto. Primer problema. Segundo elemento, por darles un ejemplo, dice, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. Pero esto puede diferir de muchas cosas. Imagínense que yo soy Nike. Por supuesto, Nike no se fabrica en cada país en el que se vende. Se trae a los países en los que se vende. Entonces, si yo soy la marca autorizada de Nike en Perú, mi objeto social no va a ser fabricación de zapatillas. Mi objeto social va a ser importación de insumos deportivos, imagínense. Eso dice mi objeto social. Pero si yo sigo el elemento 2, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales, yo soy la cara visible de Nike, o sea, yo vendo zapatillas. ¿Cuál de los dos criterios empleo? ¿El objeto social o lo que me identifica frente a mis clientes finales? Esto no lo resuelve la norma. Y como estos otros elementos que tienen la misma ambigüedad, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que se desarrolla,
la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Si yo soy una fábrica solo de panetón, ¿qué actividad me podría generar mayores ingresos que la venta? ¿Y qué pasa con el horneado? ¿Y qué pasa con la mezcla de la masa? ¿Y qué pasa con la selección? Esas actividades no me generan directamente ingresos. Entonces no cuenta solo la venta. El problema, repito, es que la definición del núcleo del negocio, tal cual lo ha hecho el Ministerio de Trabajo, importa una serie de dificultades operativas para definir. Lo más difícil para nosotros va a ser no que ustedes y yo no podamos llegar a un acuerdo. Ahora somos 30 personas, de repente entre los 30 logramos definir en un ejemplo cuál es el núcleo del negocio de la empresa del ejemplo. Pero el día de mañana nos puede tocar el inspector 1 o el inspector 2, que puede tener una lectura completamente diferente de los criterios que hemos empleado para llegar a esta conclusión y sancionarnos de cara a su entender, porque tenemos elementos, repito, del todo ambiguos y que no conectan entre sí y que además no nos dicen cuál priorizar en caso tengamos respuestas diferentes. Entonces, vamos a hacer una apretada síntesis de lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué es lo que nos dice la normativa incorporando ya este nuevo decreto supremo? Que la actividad principal, que es consustancial al giro del negocio, que se refiere a las distintas etapas del proceso productivo y que obviamente no es nuclear, o sea, dejando por fuera su corazón, sí puede tercerizarse, con desplazamiento, sin desplazamiento o a través de la ocasión de la suplencia ocasional. ¿Qué nos dice también? Que el núcleo del negocio, que es el corazón de toda mi empresa, más allá de lo lindo que suene y con lo difícil que va a ser definirlo, no se puede tercerizar si es con desplazamiento. Si es sin desplazamiento, sí. O sea, si los terceros que me ayudan lo hacen en sus propias instalaciones, puede continuar. Pero si implica que ellos se desplacen a mis instalaciones, está prohibido. Y por último, la actividad complementaria, esta actividad de back office, la actividad contable, el tema que les mencionaba antes del comedor, algunos el tema de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, que implique desplazamiento a las instalaciones, o sea, con desplazamiento también se encuentra prohibido. El único caso en que yo podría tercerizar actividad complementaria sería si no implica desplazamiento, si se hace de las instalaciones de cada uno de mis contratistas. Esta es, de nuevo, una de las grandes limitaciones, porque dejar por fuera el núcleo de negocio con la interpretación amplia que podemos realizar o que el inspector podría realizar de cara a una revisión o a una auditoría empresarial, y las actividades complementarias que por mucho tiempo se vinieron tercerizando con empresas especializadas para esto, quedan por fuera de nuestras actividades legalmente permitidas para ser tercerizadas. Ahora sí viene mi momento de catarsis. La modificatoria es legal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que un reglamento, este o cualquier otro, lo que tiene que ejecutar es una precisión, un detalle, la traducción, la explicación, en general, desarrollar la ley. Porque la ley tiene un nivel superior que el reglamento, y lo que hace el reglamento es volverlo operativo. No puede desnaturalizarlo, el reglamento no puede ir más allá de aquello que la ley permite, y por supuesto la ley no puede ir más allá de la Constitución. Y en este caso, respetando la jerarquía normativa que les pongo en la parte inferior, pues sin duda estamos atentando contra el derecho a la libertad de empresa, que es la libertad que tiene toda organización de determinar cuál es la manera más eficiente de hacer negocio en el país. Lo segundo, la ley, que no establecía limitaciones como las del núcleo de negocio, ni prohibía la tercerización de actividades complementarias, y un reglamento que, siendo de tercer nivel, está tomando atribuciones que van en contra de las normas de superior rango. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, que este reglamento no me permite tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio y que antes entendíamos como principales, y tampoco las complementarias. Ahora, vamos a terminar tratando de darles, ojalá, un respiro, ¿no? Porque, claro, hasta ahora ya entendimos el problema, ya sabemos que tenemos una limitación. Si nosotros somos empresa principal, pues vamos a tener que mirar los contratos que tenemos con nuestros terceros para ver qué podemos hacer, qué cláusulas colocar, si nos adecuamos, si no nos adecuamos, si resolvemos los contratos o no los resolvemos, si incorporamos este personal a nuestra planilla o no, porque, ojo, además, el plazo de adecuación, que va hasta agosto, ordena que no se pueda despedir a trabajadores con ocasión de ordenarse o de alinearse, sino que más bien se absorban. ¿Cuáles son los remedios frente a un reglamento, a mi parecer,
y con lo que coinciden varios autores, ilegal. Bueno, básicamente existen tres. El primero es una acción popular que probablemente sea de los más eficientes, porque nos permite contradecir al propio reglamento. Lo que tendríamos que formular es, con los requisitos que exige una acción popular, que el reglamento está desnaturalizando una ley y generando una consecuencia adversa para las compañías, las empresas que se sirven de la tercerización de servicios. Esto, por supuesto, tiene su trámite, tiene sus instancias, se ventila ante el Poder Judicial, exige de nosotros hacerlo individualmente o a través de gremios o a través de personas interesadas, civiles interesados en firmar esta solicitud. Exige asesorarnos jurídicamente, qué duda cabe, y esperar el transcurso de todas las instancias para discutir la validez de la norma y conseguir sacarla, ojalá, del ordenamiento. Luego tenemos la acción de amparo, que no es una medida recomendada, no es de hecho el instrumento idóneo para contrarrestar los efectos de esta norma, pero llegado el momento y ante la inminencia de su entrada en vigor o del inicio de la fiscalización en agosto, podría sí intentar sustentarse una restricción a la libertad de contratación con ocasión de estos cambios normativos. Finalmente, una denuncia ante el INDECOPI, ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, precisamente alegando que esta limitación dispuesta por el reglamento afecta al privado en la libertad de contratar. Lamentablemente, estas tres medidas no se van a resolver con altas probabilidades dentro del plazo de 6 meses que ha dado la norma para adecuarse, por lo que puede ocurrir que inicie su periodo de fiscalización y estas acciones aún sigan en curso. Esto no quiere decir que no podemos apelar a ellas o emplearlas si es que queremos conseguir un bien mayor que sacar esta disposición del ordenamiento. Pero, sin duda, no va a ser un trabajo de corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Y ya para concluir, necesitamos hacer una revisión ultra exhaustiva de nuestros contratos con terceros, si nosotros somos principales, o hacer una revisión de nuestras vinculaciones con empresas principales si ustedes son contratistas. ¿Esto qué exige? Primero, reconocer que los requisitos de la tercerización, de los que hemos hablado en la fase inicial de esta sesión, subsisten. Yo necesito tener tercerizaciones que estén bien estructuradas, al margen del núcleo del negocio, no núcleo del negocio. La tercerización tiene que cumplir con el deber de tener independencia material, técnica, económica, asumir todo el proceso por nuestra exclusiva cuenta y riesgo y contar con nuestro capital humano solo subordinado a nosotros. Si por ahí tengo una tercerización en la que yo pongo solo personal y al final quien me contrató lo dirige, estamos mal. Si yo tengo mi personal, yo lo dirijo, pero lo hago con los implementos de la principal, yo no aporto nada, no alquilé nada, no compré nada, nada de mi propiedad, estamos mal. Si la principal me dice cómo hacer la actividad y en realidad yo soy un brazo operativo de gente que debió estar bajo su planilla, pero no lo está, estamos mal. Entonces, no vamos a poder enfrentar una discusión alturada a través de todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan para cuestionar que este reglamento es un limitante y es ilegal, si todo aquello que ya existía desde el 2008 y que es plenamente exigible a nosotros al día de hoy, está mal hecho. Entonces, ese tiene que ser el primero de los ejercicios. Lo segundo es tratar de depurar y de evaluar qué tercerizaciones necesariamente tienen que hacerse con desplazamiento y cuáles no. Si por ahí yo tengo un servicio contable con una empresa que no me gusta que estén en mis oficinas, me parece que así lo chequeo más, veo que no estén tonteando, pero que podrían realizar el trabajo desde sus oficinas, ¿por qué los voy a tener en la mía? Cuando puedo colocarme por fuera de todo este marco normativo prohibitivo, si es que consigo que no se cumpla con el requisito del desplazamiento continuo. Ese es otro criterio que tenemos que emplear. Por último, evaluar, reorganizar nuestras actividades productivas. Definir si podemos sacar de nuestra actividad nuclear aquello que estamos contratando para limitar nuestras contrataciones solo a actividades principales no nucleares. Esto, por supuesto, exigiría una revisión rigurosa de si nuestros procesos pueden cumplirse satisfactoriamente en estos términos, pero podemos intentar mitigar, en todo caso, los frentes que podrían ser fiscalizados por un inspector o eventualmente demandados a nivel judicial por un trabajador interesado en imputarse como personal de la planilla de ustedes. Y bueno, con eso y con una muy rápida revisada, concluyo esto y podemos creo que dejar unos minutitos para absolver preguntas en caso las tuviese. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micro, no sé si tienen habilitado eso, o poner en el chat, o concluimos que todo está súper claro y por eso no tenemos más consultas. Brian, me dicen que los micrófonos no están activados. ¿Nos podemos ayudar con eso, por favor? Sí, un momento, por favor. Katy, tendrías que activar tu micrófono. Sí, sí, yo estoy con mi micrófono activado, pero creo que las personas que quieren preguntar no pueden activar su micrófono. Ya. Por favor. Haríamos la siguiente dinámica, Katy, ¿no? Quizá tú les puedes autorizar audio en la medida pues, que avancen las clases. Ok. ¿No? Sí, que levante la manito y tú les puedes activar el audio pues, de manera más ordenada, ¿no? Ok, ok, de acuerdo. Entonces ayúdenos los que quieran preguntarnos por los siguientes minutos. Levantando la manito yo les habilito la posibilidad de hablar. Gracias, Katy. Listo, Mario, adelante. Buenas noches. Katy, muy buenas noches. Consulta, ¿nos podrías, tal vez ha sido muy rápido, una visión muy somera y rápida, que, bueno, es nuevo para nosotros esos cambios, que no me queda muy claro. ¿Podrías poner un ejemplo, por ejemplo, en el sector minero? Sabemos, o sea, ¿cuáles son consideradas las actividades nucleares? Porque evidentemente la actividad minera, que es la extracción específicamente y el procesamiento, eso cae dentro de la misión de la empresa, ¿no? Entonces, el porqué de la empresa. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los límites del tema nuclear respecto a las principales que se había comentado, ¿no? Perfecto, y creo que va alineado, gracias Mario, y creo que va alineado con la consulta de Judith. Efectivamente, este es un tema complejo, es nuevo, por eso los invitamos nuevamente al curso que estamos desarrollando con el instituto. Luego les van a alcanzar más datos, pero vamos a tratar de responder superficialmente. Lo primero es que, lamento decepcionarlos, yo no les puedo decir de manera general qué actividades son nucleares y cuáles no. Tendríamos que sentarnos, como de hecho es el ejercicio que venimos haciendo con varios clientes, varias horas a conversar, a revisar sus contratos, a revisar sus objetos sociales y sobre eso llegar a conclusiones. Sin embargo, me voy a tomar la atribución de hacer un ejercicio con el tema de minería, que es el que me estás consultando. En minería, digamos, la mayoría de nosotros conocemos cuáles son las etapas regulares de un proceso, ¿no? Incluso si no estamos muy familiarizados, pues podríamos decir que podemos suponerlo, ¿no? La etapa extractiva, la etapa de producción, la etapa de limpieza del mineral, la etapa seguramente de venta, y me debo estar comiendo varias etapas, nos decía Judith, para ayudarnos, de desarrollo y beneficio, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas sí puedo tercerizar y cuál no? El problema es que la regulación normativa está desarrollada de manera tan genérica que en principio ninguna de estas etapas podría ser tercerizada. Esto quiere decir que lo que espera, no voy a decir el legislador, sino el Ministerio de Trabajo, que es el que ha promovido este cambio normativo, es que todas estas actividades que son esenciales, indispensables para el desarrollo de la actividad minera, sean ejecutadas por personal propio. Y de hecho, lamento informarles a los que son del sector de minería, yo me atrevería a decir que esta es una norma que le ha puesto el láser en medio de la frente a la actividad minera, que es la que de hecho por muchos años ha venido subcontratando casi todas sus actividades. Y válidamente, ¿no? Digamos, legalmente estaban habilitados mientras cumpliesen con los requisitos de independencia que hemos hablado a lo largo de toda la presentación, pero ahora mismo ya no podrían hacerlo, incluso si cumplen con esas exigencias. Entonces, nos queda, digamos, la dificultad de o elegir reestructurar nuestra actividad de modo que incorporemos a la mayor cantidad de trabajadores que se puedan de esas etapas para asumirla directamente y resolver vínculos comerciales con empresas que hasta el momento nos han venido prestando seguro un servicio súper eficiente, o decidamos asumir el riesgo de continuar con la actividad, digamos, en estas circunstancias, porque el beneficio que me produce ejecutar la actividad en estos términos es superior a aquel que se generaría si yo quiero solo reestructurarlo para evitar la multa. ¿Sí?
Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Yo sé que no la resuelve, Mario, pero que haya respondido tu pregunta de cara a qué espera el legislador de nosotros. A ver, vamos a ver. Napoleón. Buenas noches, Ah, doctora. Buenas noches con todos. Gracias. Este, buenas noches. dos inquietudes, ¿no? Toda vez que se da una ley bastante, muy importante y especial, ¿no? Y como usted dijo, está apuntado mayormente a la minería, porque el Perú es un país minero. No sé si el Ministerio de Trabajo está haciendo capacitaciones o disertaciones en este tema, porque si bien es cierto, se publica en el peruano, hay un momento todavía de vacatio leis, ¿no? Para ejecutarse, pero todavía posiblemente sea en agosto, pero el Ministerio de Trabajo, como generador de esta ley o este decreto supremo, supongo que tendrán una política de capacitación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro es de que el, la aplicación de estas normas fuera de la minería va a ser bastante compleja porque, bueno, en la minería siempre han usado la tercerización, ¿no? Ahora el problema va a ser en la tercerización de repente en las empresas de construcción, ¿no? Tal Porque cual. ahí hay bastante lo que es los consorcios, ¿no? Una empresa tiene lo técnico, el otro tiene el capital, la experiencia técnica, los dos consorcian, ganan, pero tercerizan o no tercerizan, cómo tercerizan, eh, eso sería la preocupación. Napoleón, muy válidas tus dos precisiones. La primera, ¿el Ministerio de Trabajo debería dar capacitaciones en este y otros temas? La respuesta es sí, porque uno de los roles que ejerce el Ministerio de Trabajo es el preventivo. No siempre solo nos busca para sancionarnos, aunque así parezca. Si tengo noticias sobre si ya está capacitando de manera general, con cursos abiertos, etcétera, la respuesta es no. No he tenido información de que esto ya se esté ejecutando. Sí te puedo decir que el Ministerio ya está comenzando a hacer fiscalizaciones preventivas sobre este tema. Pese a que, digamos, solo podría comenzar a multarte a partir de agosto, ya he tenido algunas empresas a las que les ha llegado una nómina requiriendo la información sobre sus terceros para que explique cuál es el tipo de actividades que realizan y cuál es el objetivo. En realidad, el objetivo es tener mapeadas las empresas que les brindan servicios a la fecha de tercerización para que si comienzan a resolver estos contratos o esto deriva en el despido de trabajadores, puedan identificarlo rápidamente y ordenar la reposición de este personal. Entonces, en este último ejemplo, estamos teóricamente en una etapa preventiva individual de empresa a empresa, pero en realidad lo que le estamos diciendo a las empresas es que su único camino es incorporar al personal a la plantilla. Esto no está pasando de manera masiva, ojo, yo he tenido solo 2 clientes a los que les ha llegado una nómina de esta naturaleza y probablemente haya sido promovido por trabajadores interesados en que esto se revise y que no comiencen a despedir gente, pero todavía no tenemos un protocolo de fiscalización, que es lo que normalmente ocurre cuando sale una nueva norma. El Ministerio de Trabajo saca un protocolo de fiscalización dirigido a los inspectores para decirles cómo tienen que fiscalizar el tema, pero todavía no ha salido. Entonces los administrados no podemos leer ese protocolo para saber por dónde va a venir la inspección. Esperamos que salga en los próximos meses, porque si no, este plazo de adecuación en realidad nos tiene un poco a tientas, como ya les hice mención con algunos ejemplos, los elementos que nos deberían servir para definir el objeto, el núcleo del negocio, son más etéreos que el mismo término núcleo del negocio. Entonces, ahora mismo estamos todos especulando de por dónde ir, especulando de qué medidas preventivas adoptar, pero sin mucha información real. Sobre lo segundo que dices de las otras actividades, en realidad construcción, minería, son actividades que seguramente se van a ver directamente afectadas, pero no son las únicas. La mayoría de empresas se servía de servicios de tercerización de una manera o de otra. Y ahora, si yo tengo que mirar a mi objeto social para saber qué contratos de los que tengo son válidos o no, puede que termine dejando por fuera muchos de los contratos que ya venía realizando. Adelante, Napoleón, creo que has levantado nuevamente tu mano. Sí, doctora, una cosita, respecto al derecho comparado, tengo entendido que Ecuador, la tercerización, le han puesto pues su aspa, ¿no? No, no va ahí.
Y yo pregunto, ¿y cómo se las arreglan ellos de esa forma? Y bueno, no hay noticias de que les han colapsado sus empresas, ¿no? Porque ahí en Ecuador sacan petróleo bastante, ¿no? Y eran tercerizados, ¿no? En suma, o sea, Ecuador que ya anula la tercerización, ¿cómo está manejando este tema? Mira, hasta donde yo tengo entendido, puede ser que tú estés más informado que yo respecto a la normativa ecuatoriana, pero hasta donde tengo entendido, el único país en el que ya se implementó con varios años de trayectoria este tema ha sido en México. Y escuchaba a una abogada mexicana que comentaba sobre el tema y decía que en la práctica esta medida lo que generó fue más precarización del trabajo y desempleo. ¿Por qué? Porque muchas empresas prefirieron resolver sus contratos con sus contrapartes comerciales para no asumir el riesgo, y si esas contrapartes, imagínate, aportaban 100 trabajadores a la actividad, pues la empresa dijo, yo no voy a contratar a 100, contrataré a 30, que el resto a ver si me denuncia o me demanda, y ya en 5 o 10 años nos veremos la cara en juicios a ver si esto se resuelve a su favor o al mío. Entonces, esto generó que las empresas que se quisieron adecuar, pues resuelvan los contratos que en principio no estaban permitidos ahora por el núcleo del negocio, que no puedan absorber a todos los trabajadores de las empresas que les prestaban servicios, y a consecuencia se generó un crecimiento de la informalidad y un crecimiento del desempleo, con una medida que en realidad no garantizó aquello que en la idea del Ministerio de Trabajo va a generar, que es más empleo, porque se entiende, se presume, digamos, que las principales son las que tienen las mejores condiciones, los mejores salarios, y que los trabajadores de los terceros siempre están maltratados, mal pagados, etc. Y esto puede pasar seguramente en ciertos contextos en los que la tercerización es indebida, pero en los que la tercerización es debida, y en realidad yo contrato con una empresa altamente especializada y no con una empresa solo porque es más barata, la tercerización se permitía y se ejecutaba válidamente, ¿no? Bueno, eso, Napoleón. A ver, solo para terminar estas dos que nos quedan. Adelante, Miguel Ángel. Ya estás con el audio activo. Ok. Buenas noches, Katy. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es, así brevemente, en este momento, como estamos tratando este tema de la tercerización de estos servicios y el cambio de la normativa que se va a hacer, y que mi inquietud sería esta, ¿no? Nuestra población, el público que trabaja en retail, en finanzas, en banca, en comercios internacionales, o tal vez en negocios agrarios, o en todo lo que conlleva el movimiento rítmico y fluido de la población de transporte, en ellos, o de acuerdo a lo que pueden ver en las publicaciones del periódico, o en las páginas oficiales del gobierno, me parece que estarían de acuerdo, y que poco a poco, como han ido acostumbrándose al comercio electrónico, a las criptomonedas, podrían asimilar bien este cambio, ¿no? Pero de cierta manera, no sé, como el gobierno está un poco inestable, como sabemos, y de acuerdo a eso, a cómo vayan pasando los meses y se llegue a una pequeña estabilidad, algo que pueda atraer a la inversión privada, al público, para que el Perú vuelva a ser un poco más atractivo financieramente, para que no haya estos problemas. Podría ser posible que este cambio traiga algunas confusiones o malentendidos en la población, o quizás sea una inquietud no muy fundada, que podemos aprender y conllevar bien esta situación, para que todos los entes económicos puedan cooperar financieramente y de forma efectiva. Bueno, Miguel Ángel, mi conocimiento sobre economía o inversión pública o inversión privada son los que corresponden a una abogada laboralista, y te diré que la impresión que tienen distintos gremios comerciales, tanto de empresas que ya invierten en el país como las que no, es que esto limita la posibilidad de hacerte de socios comerciales que sean más especializados que tú. Voy a tomar de nuevo el ejemplo de la minería. Una empresa minera no necesariamente es especialista en todas las etapas productivas. Puede ser que haya sido la titular de la concesión que se le ha otorgado, pero no es especialista necesariamente en la parte de limpieza del mineral, por decir.
Y podía vincularse con una empresa que sí lo sea y hacer un procedimiento que sea mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más riguroso, más cuidadoso, medidas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Que ahora tú me digas que no lo puedo hacer solo porque tienes la idea de que las empresas principales son las malas, que reparten el dinero solo para sus trabajadores y las empresas contratistas son las pobres que no lo hacen. O sea, partiendo de esa premisa, que creo que no es para lo que se creó la tercerización, partiendo del error, partiendo del uso indebido de la tercerización, estamos generando limitaciones para poder tener socios comerciales que sean de lo más eficientes posible. Y eso creo que sí podría afectar la inversión privada, porque a mayor flexibilidad, más interés de los externos de poder venir a invertir en el país. Mientras más encasillados estamos, mientras tengamos un saco que nos ajusta más, probablemente tengamos menos interés, y más si vemos que nos cambian las reglas del juego ilegalmente a través de una norma reglamentaria, incluso para los contratos en curso. Es como haber entrado al país a invertir en determinadas condiciones y que a la mitad te cambien las reglas del juego. Algo así. Solo para no dejar de responder la pregunta que nos hicieron en el chat, Heriberta nos pregunta, ¿no? Si podemos ver una ventaja de esta modificación en el reglamento, sobre todo en aquellos casos en los que en la práctica la empresa principal era la que subordinaba a los trabajadores del tercero. Y en realidad, Heriberta, ese es un supuesto que ya estaba prohibido en la ley. No necesitábamos el cambio normativo para sancionar a estas empresas. Una empresa que brindaba servicios de tercerización, que en la práctica era solo provisión de mano de obra, estaba prohibido y sigue prohibido. El cambio normativo no ha hecho ningún cambio al respecto. Entonces, lo que necesitábamos no era un cambio normativo que descarte otros supuestos de tercerización, sino lo que necesitábamos es mejor fiscalización para evitar que ese tipo de situaciones pasen. Bueno, la última pregunta de Mario, para concluir. Adelante, Mario. Ari, disculpa que sea un poco inquietante. Lo que sucede es que, bueno, yo pienso que el tema de la tercerización se ha desnaturalizado acá en el país. Incluso, por ejemplo, yo a veces he sido locador. Como locador debería tener unas funciones específicas de acuerdo al contrato, pero muchas veces he trabajado, digamos, he recibido órdenes del, digamos, quien le dirige la empresa, he trabajado más de las 4 horas en el mismo lugar, entonces está totalmente desnaturalizado. Pienso que a lo mejor la tercerización, cuando se planteó en su momento, fue muy bueno, pero no se ha mejorado, porque, o sea, en la medida que se ha ido implementando, en la medida que se han ido dando los casos, siempre el empresario trata, digamos, de sacar una ventaja competitiva en ese sentido, como Correcto. quien dice, sacándole la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, más bien yo pienso que en eso debe centrarse, digamos, un cambio normativo, en reforzar esas debilidades y no plantear un esquema, digamos, Más totalmente, restrictivo. aparentemente novedoso, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, mire, en el caso de la agroindustria, acá, yo vivo en Trujillo, la agroindustria, por ejemplo, en época de cosecha, hay acá empresas agroindustrias grandes que contratan 2.000, 4.000, 5.000 personas. Eso en ningún momento lo van a poder asumir, tal cual, porque digamos, tienen su temporada, ¿no? Puede durar 2, 3 meses. Entonces, yo pienso que más bien se debe hacer un análisis más concienzudo de todos los sectores económicos para poder llegar a arribar a un mejor cuadro normativo. Porque tal cual como está planteado es muy genérico y lejos digamos, de dar una visión clara de apoyar, digamos, a la generación de empleo, a la generación de riqueza, nos genera se hace más problemático todo, ¿no? Por eso yo digo, no está bien planteado Totalmente esa de acuerdo situación. contigo, Mario, y va en la línea de lo que le respondía también a Heriberta. El tema aquí no parece ser que necesitemos una norma que nos prohíba tercerizar. Necesitamos más que una norma, porque ya está prohibido, necesitamos una fiscalización que nos impida tercerizar mal, con las reglas que ya existían, con las limitaciones que ya existían, pidiendo a las empresas que cumplan con los requisitos que datan desde el 2008 y que subsisten a la fecha, lejos de decirnos, ok, incluso si los cumples, además no vas a poder tercerizar en estos casos. ¿Por qué? Porque dejamos por fuera a muchas empresas que han sido creadas con la vocación de prestarle servicios a otros. Y bueno, yo sé que este es un tema interesante, yo sé que nos toca a todos, solo queríamos dejarles una pincelada de esto que esperamos les haya sido de utilidad, y bueno, le doy la palabra a Brian para concluir. Les agradezco muchísimo su atención y sus preguntas.